Continuamos en el estudio de Primera de Corintios y hoy vamos a terminar lo que es el primer capítulo y vamos a ver parte de los primeros versículos del capítulo 2 de Corintios, así que vaya conmigo ahí a su Biblia, yo voy a dar lectura, me acompaña usted allí siguiendo la lectura en Primera de Corintios capítulo 1 verso 18 hasta el capítulo 2 verso 5 vamos a estudiar en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos un minuto. Padre Celestial, queremos encomendarte este tiempo a ti, en tus manos, que tú nos puedas desafiar en esta mañana, poder contemplar lo que tienes preparado para nosotros aquí en esta porción de tu palabra, y que sea no solo de enseñanza, sino de desafío, de examen a nuestro corazón, y poder salir de aquí también con decisiones en nuestra vida, Señor, conforme a lo que tu palabra nos ha enseñado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tuviera que convencer a alguien de que el cristianismo es verdad, ¿no? Y a veces eso lo vemos hoy en las redes sociales, un montón de apologistas, de youtubers que hacen defensa, algunos bien, otros tristemente es solo actuación, mucho, bueno, de lo que son las redes sociales hoy, ¿no? Mucha performance, ¿no? Hace pocos días veía un debate ahí entre un cristiano y un satanista, y la verdad es que dejó para mí al menos mucho que desear, tanto la actitud del que es creyente como de todo lo que se enmarcaba en ese debate, ¿no? Y lo que Pablo dice aquí es precisamente lo que vamos a ver este miércoles, capítulo 18, cuando Pablo llega precisamente después de estar allí, o lo que vimos, en los otros capítulos, capítulo 17 y 18, donde pasa por Corinto y llega a Atenas, en esta cultura muy diferente a de donde venía Pablo, donde precisamente la sabiduría
y la retórica y la elocuencia era muy importante, muy considerada. Y de alguna manera Pablo, con las preguntas que hace, nos interpela a nosotros en el día de hoy a meditar en lo siguiente: ¿cuál sería quizás nuestro primer argumento para demostrar que nuestro mensaje cristiano es verdad? ¿Una demostración de poder o un razonamiento inteligente, filosófico? ¿En qué nos apoyaríamos nosotros para decir que el mensaje de nuestra fe, del cristianismo, es verdad? No solo hoy, sino que en el mismo tiempo de Pablo, el mundo considera una locura el mensaje del Evangelio, que parece que no tiene un sentido, o al menos un sentido profundo. ¿Y cómo se siente defender algo que parece ser absurdo para los que nos están escuchando? Y en la época en que vivimos, donde precisamente les comentaba, veía estos influencers, que incluso cristianos muy carismáticos, expertos en comunicación, pero creo que la iglesia de Cristo en el día de hoy necesita mucho más que simplemente una performance o una gran elocuencia, o simplemente tirar así argumentos rápidos con tal de incluso tanto dejar en silencio, pero mucho más a veces humillar al que está de frente de uno. Y Pablo nos enseña una gran cosa en el día de hoy para nosotros pensar cómo el mensaje de la cruz, ¿no? Sigue siendo de alguna manera una locura, ¿no? O sea, quizás lo que vemos hoy día será la locura de la cruz y la locura de alguna manera del poder de Dios que el mundo no puede comprender. Para los que no creen y nos escuchan a veces hablar de nuestro testimonio, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que vemos en nuestra iglesia, para ellos parece que vivimos en otro mundo, en un mundo paralelo. Y a veces pensamos si estamos haciendo bien o no, o quizás no estamos hablando con la sabiduría necesaria. Pero hay un texto clave en todo este pasaje y precisamente el primero que acabamos de leer, que es el verso 18. Volvamos ahí. Dice: porque la palabra de la cruz, no sé cómo dice su versión, pero la mía dice, es necedad, ¿no? Locura para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Y este pasaje de alguna manera es una bisagra entre lo que venimos estudiando. ¿Se acuerda? Pablo va a escribir esta carta a los hermanos en Corintios porque habían problemas y estamos intentando dejarnos pastorear por Pablo, porque lo que pasaba en la iglesia de Corintios pasa en todas las iglesias. Algunas cosas más notorias, otras no tanto, porque las personas que estaban en Corintios eran creyentes igual que ustedes y seres humanos igual que ustedes y yo, ¿no? Sujetos a la carne. Y cuando hay un grupo siempre hay problemas, y eso sucede en cualquier grupo humano, y la iglesia no es la excepción. La diferencia es que por medio de Cristo, por medio de la cruz de Cristo, esto que es una locura para los demás, es donde se provee lo necesario para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor nos demanda. Y ya lo que hemos visto en estos primeros 17 versículos que hemos estudiado estas semanas anteriores, donde Pablo les llama a estos creyentes que están ahí, que nosotros podríamos juzgar, la mayoría de las veces los juzgamos muy rápido, los llama santos. Antes de ir a tratar los problemas, agradece a Dios por lo que Dios ha hecho por medio de su gracia en la vida de estos creyentes, ¿cierto? Los primeros versículos. Y la primera exhortación que hace no tiene que ver con la conducta, eso lo vimos la semana pasada, sino que él aborda este asunto de la unidad. ¿Para qué? Para que, como dice el verso 17, no se haga vana la cruz de Cristo, ¿no? Porque como oró Cristo ahí en Juan 17, ¿no? Te ruego, Dios, que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo vea y crea que tú me enviaste, ¿no? Y Pablo aborda este asunto de la unidad. Y enseguida de esto, Pablo terminó, diciendo que su misión era predicar el Evangelio. Él le dice: yo no vine a bautizar gente y que se identifiquen conmigo, ¿se acuerdan? Las divisiones que había en la iglesia, sino que él
me ha mandado a predicar el Evangelio, y lo dice aquí, no con palabras, lo dice el 17, no con palabras elocuentes, no con palabras de sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ahora desarrolla por qué, ¿no? Ese es el principio que a él lo gobierna, ¿no? Ahora va a desarrollar el por qué él vino a predicar, dice, no me envió a bautizar, sino que a predicar el Evangelio, no con sabiduría, elocuencia para captar la atención de la gente. Y ahora él va a desarrollar estas ideas, y lo primero que hace es que él argumenta que la sabiduría de Dios opera de una manera radicalmente contraria a lo que el mundo espera, o al menos a lo que es la sabiduría de este mundo. Y segundo, en el capítulo 2 va a mostrar cómo eso se encarna en la misma vida de Pablo, en cómo él cuenta y repasa en la manera que llegó ahí a esta ciudad. Así que lo primero que vemos aquí, los primeros versículos, nos va a mostrar, y Pablo pone este énfasis, ¿no?, en la centralidad de Cristo crucificado, ¿no? Dice, y predicamos a Cristo crucificado, ahí verso 23, como de alguna manera el primer correctivo. Quizás este viene a ser la primera corrección que hace Pablo respecto a la unidad. Hace un llamado a la unidad, ¿no? Y quizá la primera manera de corregir, ¿no?, estas divisiones es hacer un énfasis central en Cristo crucificado. ¿Se acuerdan? Algunos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Cristo, pero con una actitud arrogante. Pero él les recuerda a este Cristo crucificado. ¿Quién se querría identificar con alguien que está colgado de una cruz? Y esa es la locura que los sabios de este mundo no logran comprender. Porque si vamos a tener un seguidor, un líder al cual nosotros gloriarnos de él, tiene que ser alguien victorioso, alguien que gane batallas, pero no alguien que está muriendo. Por eso es locura para este mundo, y Pablo va a centrar su énfasis en eso, y en el capítulo 2 la claridad también del Espíritu Santo, ¿no?, en la sabiduría, o la claridad que da el Espíritu Santo también va a ser el correctivo ahí hacia la sabiduría humana. Así que veamos las primeras partes, los primeros versículos, porque aquí Pablo va a hablar del mensaje de la cruz. ¿Y qué es lo que dice del mensaje de la cruz? Y quizás podríamos preguntarnos, ¿locura o poder? Y acá hay una paradoja, ¿no? ¿Sabe lo que es una paradoja, no? Una paradoja es una aparente contradicción, ¿no? Parece que se contradicen, ¿no? Parece que están en pugna, pero la verdad es que no es necesario que estén en pugna, ¿no? Y la paradoja aquí central es que Pablo emplea este término de necedad, de estupidez, se traducen en otras versiones más antiguas, para describir cómo el mundo percibe el Evangelio, ¿no? El Evangelio que nos muestra Pablo aquí en el versículo 18 divide a la humanidad en dos grupos definidos no por su origen social, intelectual o religioso, sino por su relación con la cruz. Los que, dice allí, para los que se pierden, y los otros son para los que se salvan. No hay otra división que podemos encontrar en la Escritura. Por supuesto, vemos que nos menciona cómo es el mundo, pero precisamente Pablo va a decir, ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre, mujer, esclavo, libre, bárbaro, escita, sino que ahora la gran división que nos hace la Escritura es la que genera la cruz. ¿Y qué es lo que hace la cruz? La cruz divide en personas que o se pierden o se salvan. No hay otra. Y Pablo, para los primeros, la cruz, sin duda, para los que se pierden, es una locura. Es una necedad. Qué estupidez creer en alguien que está muriendo y que ese sea mi Salvador. Pero para los segundos, para los que se salvan, es poder. La palabra que se ocupa aquí para poder es dunamis, que de ahí viene la palabra dínamo, dinamita. El poder se encuentra también en la cruz. Y esa es la paradoja, que para algunos es una locura y para otros eso mismo es poder.
La palabra aquí, como dijimos, usada para poder, implica esa fuerza, esa energía que transforma, ¿no? El Evangelio no es solo un mensaje moral, no es un mensaje conductual, sino que es el poder de Dios que rompe con el pecado, que sana el corazón, que transforma las vidas destruidas y produce una vida nueva. Y eso está simbolizado en la cruz, que de alguna manera para los romanos era un símbolo no de orgullo, sino que de vergüenza. Era vergonzoso que alguien muriera, era la muerte más atroz. Tanto que en las leyes de Deuteronomio vemos que decía que maldito el que es colgado de madera. Se convierte ahora en la bandera de victoria para los creyentes. Juan nos contaba el otro día que ahora que estuvo en Japón, ¿no? Después de ver un gran Buda allí, ¿no? Y entrar a una universidad protestante, ver una cruz en una cultura sumamente diferente, lo interpeló a ver cómo me identifico yo con eso, aunque es simplemente un símbolo. Pero el mensaje que está detrás nos vuelve a recordar lo que dice Pablo acá en Corintios. Para algunos es una locura, pero para los que se salvan es poder. Entonces, el fundamento es, incluso va al Antiguo Testamento, verso 19, Pablo cita un pasaje de Isaías 29, 14, donde dice: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Pablo enfatiza aún más esta contradicción entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, en que la sabiduría del hombre puede ser desechada por Dios, ya que su plan de salvación, Él utiliza algo que parece absurdo para el mundo. Y no es la primera vez, ¿no? Cuando vemos cómo Dios va desarrollando su plan para con la humanidad, empezamos a ver que carece de lógica humana a veces. Que el Salvador naciera de una muchacha bastante joven, de la manera que lo hizo, en un pueblo que es Belén, que se criara en un lugar que no tenía un valor social, que tuviera una profesión que no tenía ningún valor para ese tiempo. Parece ilógico, y bueno, es porque Dios quiere llevarse la gloria. Y vemos acá que Pablo hace 3 preguntas retóricas. Dice, verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y la sabiduría de los sabios, valga la redundancia, de este tiempo, especialmente en esta zona, es una locura. Y el Dios que es eterno, inmutable, el que nos hizo, el que nos sostiene, desea llevar de regreso a Él, porque esto es lo que hace el Evangelio, reconciliar por medio de Cristo a Dios con la humanidad. Que Dios estaba reconciliando consigo, al mundo por medio de Cristo. Lo hace a través de ¿qué? No de la sabiduría del hombre, lo hace a través de la cruz de nuestro Salvador. Entonces, estas 3 figuras que vemos acá, ¿no? El sabio griego, el escriba judío, el disputador, el elocuente de este siglo, representan precisamente las tradiciones, tanto judías como griegas, ¿no? Que eran muy importantes. Y Pablo pregunta, ¿dónde están estos? ¿Acaso han podido, la idea es, ¿acaso han podido salvarle su sabiduría? ¿Acaso ha podido salvarle la inteligencia de los escribas? ¿Ha podido salvarles a ustedes la elocuencia de sus disputadores? ¿Y cuál es la lógica de Dios? Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad, ¿de qué dice ahí? De la predicación salvar al mundo. ¿Cuál es la lógica del plan de Dios? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y este verso nos recuerda quizás a lo que está en Romanos capítulo 1, ¿se acuerdan? Que Dios habiendo mostrado su poder, su divino poder y deidad, ¿no? Que se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pero no, sigue diciendo Romanos 1 que el mundo decidió rechazar a Dios. El mundo no conoció a Dios,
no porque Dios no se revelara al mundo, sino porque quiso envanecerse en sus propios pensamientos, en sus propios deseos, en sus propias concupiscencias. ¿Por qué? Quizás nos podríamos preguntar, ¿por qué la predicación, como dice ahí, que Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación? Y no es que hay locura en el contenido del mensaje, sino en la locura del método, ¿no? De que alguien proclame públicamente que la muerte de alguien en la cruz es una buena noticia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que alguien murió en una cruz, que fue aparentemente vencido, sea una buena noticia. Claro que para el mundo es una locura. Entonces la locura no tiene que ver con el contenido del mensaje, tiene que ver con la forma de esta predicación. Fíjate, versos 22 y 23 dice que el mundo demanda dos cosas. Demanda señales, los judíos, y los griegos demandan sabiduría. ¿Y qué dice Pablo? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué es? La palabra ahí, piedra de tropiezo, es escándalo. Es un escándalo para los judíos y es una locura para los gentiles, ¿no? La cruz era un tropiezo, un escándalo, porque los judíos, ¿qué esperaban? Ese hombre cabalgando en un caballo, ¿verdad?, con una espada desenvainada, y que en parte lo vemos en el Antiguo Testamento para el Mesías, pero nosotros como creyentes vemos eso también revelado en lo que Pablo le escribe a los propios Corintios más adelante, capítulo 15 al final, cuando el Señor venga otra vez en el Tesalonicense, y lo que vemos desarrollado en Apocalipsis, que sí, el Señor Jesús, el Mesías, viene con una espada, pero antes de venir con una espada y en un caballo, Él entró en Belén. ¿Se acuerdan? ¿En qué entró? En un pollino. ¿Y entró para qué? Para ser entregado, para ser crucificado. Entonces, claro que para los judíos era un escándalo, era un tropiezo, porque ellos esperaban un Mesías que viniera con poder, con señales, con maravillas, y un Mesías crucificado era una negación de todo lo que ellos esperaban. Y como mencionábamos recién, Deuteronomio decía que era maldito todo el que era colgado en un madero. Ahora, para los griegos, la cruz era una locura, porque la muerte, aún no solamente para ellos, para nosotros también, la muerte es una derrota. La muerte es debilidad, es vergüenza. Un Dios que muere en la cruz era filosóficamente incompatible con cualquier noción que tenían los griegos de lo que era la divinidad. Ellos tenían a Zeus, el gran dios, ¿verdad? El padre de los dioses. Tenían a Apolos, que era el dios de la sabiduría, no me acuerdo. Ares era el dios de la guerra, perdón. Ares era el dios de la guerra, ¿no? Y todos eran grandiosos. Pero un Dios que muere en la cruz débil, por supuesto que era una locura. Pero como dijimos, la locura no está en el mensaje, la locura está en el método en el cual Dios llevó adelante su obra de salvación. Entonces, ahí el verso 24 y 25, hay no sé cómo dice su versión, pero la mía dice sin embargo, probablemente hay un pero también en otras versiones, más, ¿no?, que también es otra forma de contraste, dice, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder, ¿no? Entonces el Evangelio cambia los criterios del mundo. Los judíos buscaban señales visibles, los griegos buscaban sabiduría racional, pero Dios ofrece algo que desconcierta a ambos, a todos, aún en el mundo de hoy. El Señor, ofrece un Mesías crucificado. Y la fe cristiana no se edifica sobre el orgullo del hombre, sobre las grandes cosas que podemos hacer, sino sobre la humildad de Cristo. ¿Se da cuenta la diferencia de lo que muchas veces vemos como cristianismo en el mundo? Donde el énfasis a veces está en las grandes cosas que se pueden hacer. Y esto no es simplemente a modo de crítica, sino de simplemente poder observar que a veces estamos tan descuidados en el enfoque. Pues no se trata de llenar estadios y que hacer cosas gigantes. Y eso está bien, eso se puede hacer. No se trata de hacer grandes escenarios y atraer a la gente para que pueda escuchar, sino que se trata de poner
de vuelta la mirada en alguien que es sumamente contrario al mensaje del mundo de hoy. Porque hoy vivimos en un mundo que ¿qué nos dice? Tú puedes, tú lo puedes lograr, no te puedes sentir mal, no te puedes sentir derrotado, no te puedes sentir débil, porque eso no va bien con el mundo en que estamos, ¿no? El mundo nos invita, nos empuja a que tú lo puedes hacer. No estoy diciendo que esas ideas estén malas, el asunto es a dónde nos llevan estas cosas. Y cuando vemos un mensaje del Evangelio que nos muestra a un Mesías crucificado, donde la fe del creyente no se edifica sobre el orgullo, sobre la grandeza humana, sino sobre la humildad de alguien que muere allí, desnudo en una cruz, despojado de todo, de lo cual podía aferrarse en este mundo, pero sostenido por Dios allí en la cruz. Entonces, por eso es que para los llamados, ya sean judíos o griegos, ese mismo Cristo crucificado, que para otros es simplemente una locura irracional, ese mismo Cristo crucificado es poder de Dios, y dice no solo poder de Dios, es poder de Dios y sabiduría de Dios, dice el verso 24 al final. Y el verso 25 quizás agudiza todo esto diciendo que la necedad de Dios, obviamente no es que Dios tiene necedad, ¿no? No es que Dios es necio. Está diciendo que si Dios fuera necio, esa necedad de Dios es mucho más sabia que toda la sabiduría de los hombres, ¿no? Y que lo débil de Dios, si habría algo de debilidad en Dios, es mucho más fuerte que en los hombres. Justamente Atenas era la zona de la mayor sabiduría. Corintio, que estaba al frente, donde comenzaba toda la zona de Acaya, que es donde después, o en un tiempo se llamó toda la zona de Esparta. ¿Se acuerdan cuál era la característica de los espartanos? En contraposición de los ateneos, era que los espartanos eran fuertes. En Corintio, precisamente, en toda esa zona estaban los Juegos Ístmicos. Nosotros conocemos los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Del Monte Olimpo, más al norte, en Grecia. Pero en esta zona estaban los Juegos Ístmicos, que también eran algo muy parecido, y la mayoría de las competencias tenían que ver con la fuerza, ¿no? Porque ellos se destacaban por hacer orgullo, ¿no? Y destacar lo fuerte que eran estas personas. Entonces, Pablo está dando, podríamos decir, metiendo el dedo en la llaga a estas personas que están escuchando y a estos creyentes que están dejando que lo que los rodea permea el mensaje del Evangelio, porque claramente que es una locura pensar que alguien que está muriendo en una cruz pueda venir a salvarlo humanamente. Por eso la cruz también es poder, es un poder transformador que cambia nuestra forma de pensar, de ver no solamente cómo me tengo que comportar. Ese es el resultado de ver a Cristo allí en la cruz y comprender que ese que está muriendo allí es el que puede transformar mi vida y darme esperanza de vida y darme esa vida abundante que Él prometió. Claro, los que nos miran dicen, pero usted es tan loco. Pero aquellos que podemos ver detrás de esa cruz y a través de ella podemos ver el poder que hay en transformar vidas que uno diría, yo no entiendo. El hecho que yo esté aquí parando, hablándole a ustedes de este mensaje es simplemente el resultado del poder de la cruz en mi vida, nada más. Y eso es lo que va a decir Pablo más adelante. Ahora, ¿cuál es el método de Dios? Si nosotros tuviésemos que elegir a los que nos gusta el fútbol, cuando éramos chicos, cuando el fútbol era bueno, porque se está muriendo, hablábamos de eso ayer, cuando se jugaba en la calle, en cualquier canchita por ahí. Las mías no eran de pasto como acá, eran de tierra y piedra, porque no hay pasto en mi zona. Pero cuando nos juntábamos ahí y teníamos que dividir entre todos los amigos el equipo, normalmente le pedían a los mejorcitos, o al dueño de la pelota, en este caso a veces, que eligiera, ¿no? Y dos tenían que elegir. Y cuando empezaban a elegir, ¿qué hacían? ¿Cuál era el primero que elegían? O se aseguraban un buen arquero, o el que hacía más goles, ¿no? Y bueno, este para mi equipo, ¿no? Y los que eran ahí ya, que acompañaban no para jugar, eran los que quedan al final para ser elegidos, ¿no? Los que eran invitados, que venían porque faltaba uno,
o estaban recién aprendiendo, eran los que elegían al final. Bueno, Pablo va a hablar ahora del método de Dios para llevar ese mensaje que es loco, que es transgresor al mundo. El Señor usa lo que el mundo descarta. Lo que el mundo descarta es lo que Dios va a llamar. Y Pablo invita a los corintios a hacer un ejercicio muy concreto. Dice, considérense, verso 26, considérense, hermanos. O sea, miren sus propias vidas, mírense a sí mismos, como evidencia de ¿qué? Del método de Dios. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No dice que no hay ninguno, ¿no? Sino dice que no muchos, ¿no? La iglesia de Corintios tenía excepciones, lo vimos antes, donde el mismo Pablo dice ahí en el verso 14 que no bautizó a nadie excepto a Crispo, a Gallo, y sabemos que este Crispo era el principal de la sinagoga, Gallo era de la familia de Estéfanas, que era una familia ahí destacada, pero eran una minoría. El apóstol está tratando con la sabiduría del mundo en comparación con la maravillosa sabiduría de Dios, y la costumbre griega era filosofar sobre todo los pensamientos, ideas. Vemos que Pablo, cuando lo vimos en Hechos el otro día, cuando llega a Atenas, estaba discutiendo con los epicúreos y con los estoicos, ¿no? Que eran quizás los que estaban ya, Sócrates, Aristóteles, habían pasado un poco y estaban quizás, o al menos eran los que estaban allí, ¿no? Y a los griegos le encantaba, su costumbre era esto, ¿no? Y esto había penetrado bastante en la iglesia, y esto de pensar y tener ideas, que no está mal, era precisamente lo que estaba llevando a que la iglesia se empezara a nuclear en distintos lugares. Por eso es que uno termina diciendo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Entonces, siguiendo a ciertos hombres, peleándose, jactándose, dividiéndose, gloriándose en las habilidades de otros o en las propias, o en el poder de los hombres. Entonces, ¿cuál es el patrón de la elección de Dios? Pablo dice, ahí verso 27 en adelante, ¿no? Lo loco de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, y Dios escoge deliberadamente, ¿qué cosa? Lo necio de este mundo, lo débil de este mundo, lo vil y menospreciado de este mundo. ¿Para qué? Primero dice, lo necio de este mundo, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. Lo vil y menospreciado, para deshacer lo que es. Dios ha escogido la forma de llevar su plan para que... ¿Cuál es el propósito? Verso 29. Para que de ninguna carne se jacte en su presencia, como dice ahí, verso 29, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿De qué cosa? Es que bueno, yo lo hice, que se trata de mí. Yo aprecio muchos hermanos creyentes que tienen preciosos ministerios, ¿no? Que llevan adelante. Pero algunos de ellos me llaman menos a mí la atención, aunque es muy común, especialmente en una cultura anglosajona, que los ministerios que tienen a veces les ponen un nombre y a veces llevan el nombre de ellos. Paul Tripp es una de las personas que yo admiro como escritor, y él tiene un ministerio que se llama Paul Tripp Ministry, el ministerio de Paul Tripp. Está bien, pero quizás podría haber elegido otro nombre, ¿no? Y así hay un montón, ¿no? Gracias a Dios es un gran hombre y uno puede acceder a su material y es mucha bendición. Pero cuando le pongo mi nombre a lo que estoy haciendo para Dios, al final también atraigo atención hacia mí mismo. Y el Señor dice que Él escogió lo necio, lo débil, lo vil y menospreciado, para que nadie se jacte en su presencia. El patrón de Dios no es al azar, no es aleatorio, tiene un propósito de anti-jactancia. Si Dios hubiera usado a los poderosos, si Dios hubiera usado a los sabios, a los nobles de este mundo, la gloria podía haber sido reclamada precisamente por ellos. Así que
no se maravilla tanto cuando ve a alguien que es muy poderoso en el mundo, con una Biblia en la mano, o hablando como creyente. Si es un siervo del Señor, lo más probable es que sea anónimo. Si es un verdadero siervo del Señor. Para que la gloria sea simplemente destinada a Él. Y los hay varios que han decidido dejar todo eso que era conocido para ellos y han decidido ir a donde nadie les pudiera reconocer. Para que el que sí vale la pena que reconozca, como dice, buen siervo y fiel. Esas son las mejores palabras que alguien pueda escuchar y no tienen que ver de este mundo. Son palabras de Dios, porque Él es el que lo ve todo. Entonces, Dios por medio de Cristo hace este plan y lo hace no con la sabiduría del mundo, sino con lo necio. Tampoco esto significa que como cristianos no nos interesa el pensar y tener pensamiento crítico y apelar a la inteligencia. Al contrario, cuando alguien verdaderamente pasa de muerte a vida, nuestra fe viene por medio de ¿qué? Del conocimiento de la Escritura, de un libro. Por lo tanto, nosotros necesitamos las herramientas necesarias para saber leer. Uno diría, bueno, yo ya sé leer, ¿no? Pero saber leer correctamente la palabra, para poder interpretar correctamente la palabra. Y para eso necesita capacitarse, estudiar, leer, buscar, bucear profundamente las Escrituras para sacar la riqueza que hay allí. Entonces no se trata de, los cristianos no, somos llamados precisamente a la excelencia, pero no para gloriarnos nosotros de lo que nosotros podemos hacer, sino, como dijimos, la cruz, así como es una locura, también es poder y nos capacita para hacer aquello que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, Cristo es la sabiduría total. Verso 30 dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Por supuesto no tenemos tiempo para ver cada uno de estos conceptos, podríamos hacer una predicación de cada una de estas ideas, pero para Pablo la sabiduría de Dios no es un sistema de ideas, como lo eran para los filósofos de ese tiempo. Por ejemplo, los epicúreos, que lo vimos en Hechos el otro día, cuando Pablo llega a Atenas, estos hablaban de que la felicidad, el quid de la vida tenía que ver con el cumplimiento de los placeres, ¿no? Y de que no solamente de los placeres impíos, podríamos decir, sino que de complacer de hacer lo que nos gusta, ¿no? Y obviamente también llegaban a esos otros lugares, ¿no? Inmorales. Pero que la felicidad viene no por el conocimiento, como pensaban otros, sino que la felicidad de alguna manera viene por la satisfacción de los placeres. Los estoicos tenían esta idea de autosuficiencia, ¿no? Por eso a los estoicos se le llaman aquellos que permanecen parados frente a los que son resilientes, ¿no? Pero los estoicos decían, nosotros podemos, ¿no? Nosotros podemos con todo, con el dolor, ¿no? Y obviamente Pablo toma también esa idea de autosuficiencia, que está en Filipenses, pero no una autosuficiencia propia, ¿no? Ellas pensaban ¿no? Yo puedo por lo que está dentro de mí, sino que Pablo dice yo puedo por lo que está fuera de mí, ¿no? Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo usa ese término de autosuficiencia estoica y lo cristianiza de alguna manera y dice yo soy autosuficiente en Dios. O sea, lo que Dios me da es sumamente necesario y único para mí, no necesito de otra cosa. Entonces Pablo, si bien conoce y a veces toma ciertas ideas de esta sabiduría, la sabiduría de Dios no es un sistema de ideas, sino que la sabiduría de Dios es una persona, y eso nunca se lo olvide, que es Jesucristo. En Él la sabiduría eterna se hace carne. Por eso dice allí estos 4 términos que definen lo que Cristo es para el creyente. Es sabiduría, o sea, el conocimiento de Dios que el mundo no encontró en ningún lugar, lo encuentra en Cristo. Por eso Pablo en Colosenses dice que la sabiduría de Dios, vamos allá a Colosenses capítulo 2 o 1, no me acuerdo ahora, pero
si alguien lo encuentra. Pero Pablo dice que todos los tesoros están escondidos, todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo, ¿no? Aquí está, capítulo 2 de Colosenses, versos 2 y 3, ¿no? Dice, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, verso 2 de Colosenses 2, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Esta idea de lo misterioso, de la sabiduría, ¿no? Que los griegos buscaban, ¿no? Como que estaba escondido por allí, medio oculto, y hay que descubrirlo, y Pablo está diciendo, sabe todo ese misterio, ¿no? De Dios, es decir, de Cristo, y dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento? Obviamente con un juego de palabras, porque no es que estén escondidos, ¿no? Están escondidos, ahí vista y paciencia, en una cruz, ¿no? Allí es donde se encuentra toda la sabiduría. La justificación, que es la declaración de que somos justos delante de Dios. La santificación, que es el proceso de ser apartado para Dios. Y la redención, que es la liberación del poder del pecado en nuestra vida. Todas estas cosas, es como dice Jeremías, que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y Pablo lo dice, si hay algo en lo que he de gloriarme, ¿en qué dice Pablo? Es en la cruz de Cristo, precisamente. Entonces la lógica es, si todo lo que tenemos viene de Él, entonces la gloria le pertenece ¿a quién? A Él. Entonces, para terminar, aquí en el capítulo 2, Pablo va a mencionar cómo fue la manera en que él llegó a Corintio, cuando les habló. Él les recuerda, por medio de esta carta, él les recuerda, ¿no? Les hace esta admonición, le dice, hermano, para que el Evangelio no se haga vana entre nosotros, sino que podamos cumplir con lo que el Señor nos mandó, que es predicar el Evangelio. Recordemos que esto que estamos predicando para el mundo es una locura. Que la forma en que el Señor decidió hacerlo no es por los grandes y poderosos, sino por lo débil, menospreciado, por lo necio de este mundo. Y para muestra un botón, recuérdense cuando llegué a visitarlo. ¿Qué les dice Pablo? No vine, dice, a ustedes proclamándoles el testimonio, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pablo dice que no vino como un filósofo, como un vendedor de cuentos. Él vino como un testigo, dice, para anunciarles, ¿no? Dice, pero nada propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Vine para anunciarles el Evangelio, el testimonio de Dios. Cuando Pablo llega a Corintio, está narrado allí, precisamente en Hechos 18, que es lo que vamos a ver este miércoles. Y vino después de haber sido golpeado y encarcelado en Filipos, expulsado de Tesalónica y de Berea, de ridiculizado en Atenas. Y el apóstol Pablo no usó un método filosófico para su predicación, sino dice allí, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, en contraste a lo que esperaban los que viven ahí en Corintio y en toda esa zona. Y la decisión de Pablo deliberada es que solamente me propuse predicarles a Jesucristo, y hace énfasis, y a este crucificado. O sea, a Cristo que murió. Porque podríamos hablar de Cristo, del elegido, pero si no hay una cruz, tampoco significa mucho el hecho de una victoria después de la resurrección. ¿O hay resurrección sin muerte antes? No. Para poder resucitar es necesario morir. Y él les menciona a Cristo crucificado. Y esto es una decisión de Pablo. Pablo sabía de filosofía. Pablo era un hombre muy culto. Pablo sabía de la cultura griega, podía debatir, como lo hizo, capítulo 17, lo que vimos en el miércoles pasado, ¿se acuerdan? El Areópago allí, con los atenienses. Pero cuando llega a Corintio, él decide voluntariamente y estratégicamente no hablarles con toda esa elocuencia que lo había hecho antes en Atenas, sino que deliberadamente se centra solo en el mensaje de Cristo y su cruz. ¿Para qué? Para que la habilidad no esté antes del contenido del mensaje.
Y esto nos pasa a veces, ¿no? Cuando queremos llevar adelante la obra del ministerio, a veces queremos que haya éxito y vamos a maquillarlo para que suene y se encuentre lindo. Pero la verdad es que eso también habla de nuestro estado espiritual. Porque fíjese el verso 3, dice: estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo vino a Corintio, como dijimos, después de haber sido azotado y encarcelado en Filipo, forzado a salir de Tesalónica, como dijimos ahí, en Atenas se burlaban de él. Así que pudo haberse debilitado en su físico, después de todo esto, en su ánimo, y en medio de esa debilidad declaró ser más fuerte, pero eso no tenía que ver con la técnica que él usó o el dramatismo que usó para manipular la respuesta de la gente. Cuando dice ahí temor, temblor, por supuesto que eso que está pasando adentro tiene que ver, ¿no? Interiormente el apóstol temía pasar por alto también el hecho de tener que ejercer su ministerio ahí entre los griegos y no hacer énfasis en Cristo y abusar quizás de la sabiduría humana, y por eso probablemente también temblaba. Así que este sentido de debilidad y temor tan profunda no tenía que ver con el temor de lo que iba a pasar, sino que con el temor de confiar demasiado en sí mismo y no depender únicamente en la cruz de Cristo. Y su fuente de poder, como dice el verso 4, para terminar ya, dice: sino con demostración del Espíritu y de poder. Su dependencia no era en su sabiduría, sino que en el poder del Espíritu Santo. Pablo sabía que el trabajo del predicador era predicar, y es la obra del Espíritu Santo demostrar que ese mensaje tiene valor. La predicación de Pablo puede no haber sido impresionante o persuasiva a nivel humano, como lo hizo probablemente en Atenas, aunque muchos se burlaban de él, pero a un nivel espiritual tenía poder porque dependía de Dios. Entonces, cuando nosotros, a veces el Señor nos permite hablar a otros, claro, a veces nos queremos preparar y a veces queremos y tratamos de arreglar nuestro mensaje para que llegue de manera clara, pero Pablo nos está contando aquí estos hechos y esta historia, incluso con un sentido de debilidad, siendo honesto y sincero en su corazón, porque nos quiere mostrar que no depende ni de nuestro estado ni de nuestra habilidad, sino que depende de Dios. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a que Él controle mi vida, a depender de Él en todo momento. El propósito último, verso 5, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La estrategia de predicación centrada alrededor de la sabiduría de hombre. Los ministerios centrados a través de la sabiduría propia, alrededor de la emoción, del entretenimiento, de la personalidad del hombre, de los... Viene X persona, esto es muy destacado, entonces vamos a hacer esto porque el nombre del que está allí en la papeleta es conocido, que podrían responder, pero probablemente no tengan el mismo resultado ante el reino de Dios. Con lo mismo con lo que uno atrae, es con lo que se van a quedar. Y si uno atrae con sabiduría de hombre, si uno atrae con entretenimiento, a veces nos dicen, pero los jóvenes podríamos hacer esto, el otro, sí, y de hecho lo hacemos. Pero no es el propósito, es un medio, es una forma, que a veces la podemos hacer, pero no dependemos de ello. Porque queremos depender de lo que está fuera de nosotros, que es Dios, Cristo, su Espíritu. Así que el argumento aquí es que si la fe de alguien descansa en la elocuencia del predicador, esa fe va a quedar sacudida, ¿cuándo?
Cuando el predicador falla. ¿Por qué falla? Si las personas vienen porque ven y miran a otro y siguen a otro, cuando esas personas fallen, ¿qué va a pasar? Esa gente probablemente se va a ir. Pero si descansa en el poder de Dios, tiene un fundamento que no puede ser removido. Entonces pensamos lo siguiente para terminar, quizá alguna reflexión. Lo que Dios descarta es lo que el mundo descarta, es lo que Dios escoge. Escogió a Abraham, era viejo, no tenía hijos. Escogió a José, era esclavo en Egipto, ¿se acuerdan? Escogió a David, que era el más joven de su familia, simplemente un pastor. Llamó a María, que era una campesina. Envió a un carpintero crucificado para redimir al mundo. En cada caso, Dios invierte las escalas de valores del hombre para manifestar su gloria. El método de Dios no comenzó con la cruz, sino que es el patrón, la cruz, la debilidad. Vivimos en una era donde el contenido en las redes sociales virales, donde todo es impactante, donde todo es elocuencia y llamativo, y Pablo nos recuerda que no llegó Corintio con ninguna de estas herramientas. Tenemos redes sociales, las usamos de vez en cuando y nos es útil, no dependemos de ello. Para que llegue gente, si va a llegar gente, pues tenemos que dedicarnos a hacer eso y esperar que eso funcione. Pero el mensaje tiene que ver con la cruz. Y eso es algo vergonzoso. Entonces el pasaje nos recuerda que él no llegó con ninguna de estas herramientas y fundó una de las iglesias quizás más influyentes en el Nuevo Testamento. Y la efectividad del Evangelio nos muestra que no depende del envase con lo que podemos llevar. Hacemos actividad de niños, hacemos juegos en la calle, sí, eso es un envase. Hacemos reuniones de jóvenes, sí, podemos hacer una actividad, hacemos campamentos, hacemos actividades musicales, pero eso no es el fin. Eso es un envase, el contenido que hay dentro de eso es lo que tiene poder, porque lleva el mensaje de Cristo. Pero también Pablo nos muestra algo de sí mismo, donde él es honesto, donde nos confronta con nosotros sobre la honestidad acerca del miedo. Él no disimula su estado emocional cuando llega a Corinto, de debilidad, como dice ahí, de temor, de temblor. Y eso quizás es de aliento para nosotros cuando nos sentimos lo mismo al hablar de Cristo, o a veces nos siente lo mismo cuando tiene que hablar de Cristo a otro. Sentimos temor del rechazo, miedo de no saber qué decir. Entonces, cuando intentamos hablar sobre las cosas de Dios con aquellos que no son creyentes, quizás nos encontramos que es muy difícil y sentimos debilidad, sentimos temblor, y esa es la forma en que se sintió Pablo, así que ánimo. Probablemente estés teniendo una actitud correcta porque sientes temor y está bien, no está mal. ¿Por qué? Porque si sientes temor, o quizás si no lo sientes, porque estás descansando en tu habilidad. Como decía al final, el fundamento de nuestra fe no está en nosotros. El versículo 5 del capítulo 2 hace esa pregunta implícita que vale la pena formularnos a nosotros. ¿En qué está fundada la fe de cada uno de nosotros? ¿En qué está fundada nuestra fe? ¿En una persona? ¿En seguir a alguien? ¿En una experiencia emocional? ¿En un argumento inteligente? ¿O en el poder de Dios que obra a través de esa cruz? O como dice el himno, a través de esa vergonzosa cruz. Nuestra fe va a ser firme o va a temblar dependiendo de dónde está fundamentada. Entonces, sobre la locura que salva, prediquemos, hermanos. Prediquemos con valentía la locura de la cruz, sabiendo que en ella hay poder para salvar, para sanar, para transformar vidas. ¿Por qué? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Tú de quién dependes? ¿Dónde está fundada tu fe? Espero
Que esto nos ayude a examinar nuestro corazón, para que podamos ver que sí, sigue siendo una locura. Y no sientas vergüenza. ¿Puedes sentir temor? Probablemente. Pero Pablo también lo sintió. Y que si te rechazan, no te están rechazando a ti, están rechazando a Cristo. Y que puedas mantenerte firme en que es mucho mejor que lo que el mundo puede ofrecer, no solamente en términos de las bendiciones, sino en términos de sabiduría. Me diría el mundo, pero ¿cómo vas a creer ese mensaje? Sí, ese mensaje trae más sabiduría que cualquier otro pensamiento que tú puedas encontrar en este mundo. Y trae mayor poder y fuerza que cualquier otra cosa que te puede dar este mundo. Y como sabemos nosotros que eso es bueno y es lo que nos ha salvado y es lo mejor para nuestra vida, entonces qué mejor que compartirlo. Compartir la locura del mensaje de la cruz. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar.